No necesitas gritar, vengarte o suplicar amor. La mayor tortura para un narcisista es cuando usas en silencio las mismas armas que él intentó usar contra ti. Y lo más impactante, esto funciona mejor que cualquier explosión emocional, porque el narcisista, sea hombre o mujer, no soporta perder el control de su propio juego. En este video vas a aprender 8 técnicas psicológicas reales, aplicadas por especialistas, que hacen que el narcisista implosione emocionalmente sin que tú siquiera alces la voz. Técnicas simples, pero poderosas, que cambian el juego de forma inmediata y con elegancia. La mayoría de las víctimas nunca han escuchado sobre esto, pero hoy vas a descubrir cómo recuperar tu paz y hacer que el narcisista pruebe su propia medicina, sin ensuciarte en el proceso. Técnica 1. Espejo emocional. El narcisismo adora cuando pierdes el control. Te provoca, te irrita y espera esa reacción tuya llena de emoción, porque de eso se alimenta. Pero cuando le devuelves con la misma frialdad que él usó contigo, sin perder tu elegancia, simplemente no sabe cómo actuar. Copias el tono, el silencio, la indiferencia, pero de forma consciente, estratégica, sin necesidad de gritar, sin justificarte. Y ahí es cuando él comienza a perderse, porque no está preparado para encontrarse con alguien que juega con las mismas armas, solo que con más clase. Tal vez pienses, ¿pero esto no me va a volver demasiado fría? Y te respondo con cariño, sí, lo hará. Y es justamente esa frialdad calculada la que comienza a corroer el control que el narcisista creía que tenía. Cuando dejas de defenderte, de tratar de entender o de buscar cariño, él se enfrenta con su propio vacío siendo reflejado de vuelta. Y eso es desesperante para él, porque en el fondo el narcisista vive de reacciones, y cuando ya no recibe ninguna, el suelo comienza a desaparecer. No necesitas convertirte en una estatua ni esconder tus emociones, solo tienes que dirigirla. Si él cambia el tono, tú respondes con neutralidad. Si desaparece de la conversación, tú no corres detrás. Si antes cedías para evitar conflictos, ahora observas, esperas y reaccionas como quien sabe que ya no debe probar nada. Esto no es frialdad emocional, es madurez emocional. Y eso, para quien siempre tuvo poder sobre tu mundo emocional, es un choque difícil de tragar. Y lo más hermoso, no necesitas decir una palabra. El silencio correcto, en el momento correcto, comunica más que cualquier discurso. Él va a sentir que perdió el acceso a tu mundo interno. Puede incluso intentar provocarte de nuevo, buscar tu atención o hacer drama. Pero tú ya aprendiste que protegerte no es venganza, es sabiduría. Y cuando usas el espejo emocional con esa conciencia, comienzas a escribir una nueva historia. Una historia donde ya no te confundes más con el caos de nadie. Técnica 2. Ruptura de recompensa. El narcisismo funciona como un juego de manipulación emocional basado en refuerzo. Te da migajas de afecto, pequeñas dosis de atención, y espera que te derritas de gratitud. Esa es la recompensa que ofrece, pero solo cuando le conviene. Y cuando respondes con entusiasmo, refuerzas el ciclo. Ahora, cuando rompes ese patrón y dejas de reaccionar a esas migajas, el juego cambia. El narcisista entra en frustración, porque no sabe lidiar con el hecho de que dejaste de valorar lo mínimo. Él va a intentar seducirte con gestos calculados, un elogio fuera de lugar, un cariño ensayado, un favor espontáneo. Solo que ahora, en vez de derretirte, observas, no te emocionas, no retribuyes en la misma medida, no entregas emoción. Esto lo desestabiliza profundamente, porque la dinámica que usaba para controlarte comienza a fallar. Él necesita tu aplauso emocional. Y cuando no se lo das, entra en crisis, porque la verdad es esta: el narcisista no sabe lidiar con la falta de efecto. Es como si le hubieras quitado el dulce al niño mimado. Te da un agrado y espera que te deshagas en gratitud.
pero cuando tu respuesta es neutra, siente que perdió el encanto. Esto genera rabia, duda, frustración en él. Y en ese momento comienzas a recuperar tu fuerza. Si tienes dudas de cómo aplicar esto, comienza notando. Cuando él haga algo bonito, observa tu impulso de elogiar o emocionar. Detente, respira y solo di, ok, eso basta. Esta técnica no es sobre convertirte en una persona desagradecida o insensible. Es sobre dejar de recompensar comportamientos manipuladores con emociones sinceras. Cuando dejas de dar lo que él más desea, tu reacción emocional, él pierde el control del guión. Y ahí, por primera vez, comienza a percibir que ya no te domina como antes. La ruptura de la recompensa es un punto de inflexión. Y cuando haces esto con conciencia, das un paso gigante en tu liberación emocional. Técnica 3. Ausencia calculada. El narcisismo necesita presencia emocional constante. Quiere tu atención, tu mirada, tus reacciones, aunque todo eso venga acompañado de dolor. Pero cuando estás ahí, físicamente presente, y aún así ya no entregas ninguna energía emocional, el impacto es devastador. La ausencia calculada es justamente eso. No desaparece, te vacías. Estás en el mismo ambiente, pero sin ofrecerte como fuente de validación. Y esa ausencia es como un eco ensordecedor para el narcisista. Puedes estar sentada a su lado, pero sin alimentar más los juegos, los dramas o los ciclos viciosos. ¿Y sabes qué pasa? Se desespera, porque siente que algo cambió, pero no entiende exactamente qué. Es como si gritara en un cuarto vacío. Tu ausencia emocional rompe la lógica del control, porque el narcisista no solo quiere estar contigo, quiere poseerte por dentro. Y cuando proteges ese espacio, incluso en silencio, siente que está perdiendo. Para aplicar esta técnica, no necesitas cortar lazos de forma drástica de inmediato. Puedes comenzar desconectándote emocionalmente de las provocaciones. Él critica, tú no rebates. Él elogia, tú no te emocionas. Él intenta un juego emocional, tú observas sin entrar. La ausencia calculada es una danza de sutileza. Es tu energía la que cambia, y eso confunde, irrita y desorganiza completamente a quien estaba acostumbrado a manipularte con facilidad. Lo más importante aquí es recordar que no te estás borrando, te estás preservando. Es una elección de autocuidado. No desapareces del mundo, pero desapareces de la dinámica enfermiza. Y esa ausencia selectiva, esa elección de no entregarte donde hay destrucción emocional, es una de las mayores declaraciones de fuerza que puedes hacer. El narcisista lo siente y sufre, porque sin tu combustible se debilita. Y ahí comienza a perder, sin entender cómo. Técnica 4. Respuestas curvas. El narcisismo sigue un guión muy bien ensayado. Él provoca, tú reaccionas, él acusa, tú te defiendes, él distorsiona, tú tratas de explicar. Pero cuando sales de ese guión y comienzas a responder de forma inesperada, con frases ambiguas, neutrales o hasta desconcertantes, todo se desmorona. El narcisista pierde el piso porque no sabe qué hacer con quien no entra al juego. Y es exactamente eso lo que hace la técnica de las respuestas curvas. Le quita al narcisista el control emocional de la conversación. No necesitas rebatir con rabia ni fingir que nada pasó. Basta devolver con frases que rompan el ritmo. Un simple «qué curioso que digas eso» o «no estoy segura de haber entendido bien» ya es suficiente. Él esperaba pelea, explicación, drama, pero encuentra calma, y esa calma lo enloquece, porque el narcisista no está preparado para lidiar con alguien que lo observa desde afuera, sin dejarse llevar. Él quiere control, pero cuando respondes con ambigüedad, siente que perdió el libreto. Esta técnica es excelente cuando aún necesitas convivir con el narcisista, pero quieres recuperar tu poder emocional. Si te provoca, di apenas interesante punto de vista.
Si trata de invertir la culpa, di, si así es como lo ves, y no completes. Creas espacios de silencio incómodos que lo hacen desarmarse por dentro. Es una forma de protegerte sin desgastarte, y el efecto es tan fuerte que puede incluso cambiar de táctica tratando de entender qué pasó. Las respuestas curvas no son una huida, son estrategia. Dejas de ser predecible, y eso quiebra al narcisista por dentro. Se pregunta, ¿qué querrá decir con eso? ¿O por qué no está reaccionando como antes? Y esa duda lo atormenta. Plantas incertidumbres en el campo donde antes había dominio, y cuando ya no puede predecir tus respuestas, comienza a sentir miedo. Miedo de haber perdido el poder, miedo de no entenderte más, miedo de que hayas despertado. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, entonces necesitas conocer el ebook. Es un libro virtual, simple de acceder, que llega inmediatamente directo a tu celular o computadora. En él, explico paso a paso cómo romper el ciclo de manipulación narcisista con firmeza, claridad y estrategias que realmente funcionan en la vida real. Y aún tiene 2 materiales adicionales que completan todo esto. Uno sobre el lenguaje secreto que el narcisista usa para confundirte y otro para ayudarte a reconstruir tu autoconfianza, incluso después de tanto desgaste emocional. El enlace está en el primer comentario fijado aquí abajo. Y si puedes, suscríbete al canal también. Estamos trabajando para llegar a los 100,000 suscriptores y cada nueva suscripción ayuda a que este contenido llegue a más gente que lo necesita. Técnica 5. Exposición sutil. El narcisismo se fortalece en el silencio de la víctima. Miente, manipula y distorsiona porque tiene la certeza de que vas a tragarte todo callada. Pero cuando comienzas a demostrar, con clase, que entendiste el juego, se desestabiliza. Y la belleza de esta técnica está justamente en la sutileza. No necesitas acusar, gritar o hacer escándalo. Basta soltar pequeñas frases como «Qué curioso, esto ya pasó antes, ¿no?» o «Interesante cómo siempre termina de esta manera». Y el impacto es inmediato. Estas frases parecen inocentes, pero funcionan como espejos. El narcisista siente que está siendo visto de verdad, y eso lo irrita, porque no sabe exactamente hasta dónde ves. La exposición sutil pone una sombra de duda en su mente. ¿Será que me descubrió por completo? ¿O me está poniendo a prueba? Y es esa incomodidad la que lo hace desequilibrarse. Puede incluso intentar cambiar de tema o minimizar, pero por dentro está en alerta. El control ya comenzó a escaparse. Si quieres aplicar esta técnica, hazlo con ligereza. No entres en combate. Usa el tono neutro, casi desinteresado, y di frases que lo dejen preguntándose. Algo como, ¿ya vi este guión antes? O, interesante como todo siempre gira en torno a esto. Esto planta una semilla poderosa. Él esperaba sumisión, recibió claridad. Él esperaba negación, recibió conciencia. Y lo que más lastima el ego del narcisista es percibir que sabes lo que está pasando y ya no necesitas probar nada. Esta exposición es aún más eficaz cuando se hace delante de otras personas, sin parecer directa. Un comentario sutil, una mirada que lo dice todo, una respuesta atravesada con una leve sonrisa. Él entiende, y lo peor, no puede acusarte de nada porque no lo atacaste. La exposición sutil es un golpe silencioso al orgullo del narcisista. Es tu forma de decir sé quién eres, sin necesidad de alzar la voz. Y eso, para quien vive del control emocional, es insoportable. Técnica 6. Contacto gris. El narcisismo depende de tu energía. Emoción, reacción, atención, drama, todo eso es combustible. Y cuando te conviertes en una pared gris, neutra, sin brillo, sin emoción, el narcisista entra en pánico silencioso. Esta técnica se llama contacto gris, justamente por eso. No desaparece, pero tampoco entregas más nada que él pueda usar. Tu habla es simple,
tu mirada es distante, tus expresiones son neutras y él no sabe qué hacer con esta nueva tú, emocionalmente aburrida. Él trata de provocar, tú respondes con un está bien. Él elogia, tú agradeces de forma seca. Él crea una confusión, tú ni entras. El narcisista comienza a sentirse invisible, irrelevante, porque la verdad es esta. Lo que más hiere su ego no es la confrontación, es la indiferencia. Y el contacto gris es la mayor forma de indiferencia emocional que existe. No es un desprecio agresivo. Es como si simplemente hubieras dejado de tener expectativas, y eso lo destruye por dentro. Puedes aplicar esta técnica en cualquier ambiente, casa, trabajo, convivencia social. Basta convertirte en alguien predecible, monótona y sin emoción ante el narcisista. Nada de reír de los chistes, elogiar los logros o reaccionar a las críticas. Sé educada, pero vacía, cordial, pero distante. Esa neutralidad consciente muestra que ya no estás disponible emocionalmente. Y, para quien vivía de tu entrega, esa pérdida es desesperante. Comienza a buscar nuevos objetivos, porque ya no puede alcanzarte. Y lo más poderoso de esta técnica es que protege tu paz. No peleas, no te lastimas, no necesitas explicarte, simplemente te recoges emocionalmente. El narcisista va a tratar de provocar, probar, irritar, pero mientras más lo intente, más va a percibir que no hay nada ahí, solo una presencia física, con el alma preservada, y eso es insoportable para él. El contacto gris muestra, sin palabras, que ya no eres su fuente de validación, y eso, para un ego narcisista, es un colapso emocional. Técnica 7. Inversión de juicio. El narcisismo necesita ser el centro del análisis. Señala, critica, distorsiona y te hace cuestionarte todo el tiempo. Pero cuando inviertes ese juego y comienzas a hacer preguntas que lo ponen en el centro de la reflexión, algo cambia. En vez de justificarte, devuelves. ¿Por qué reaccionaste así? O ¿ya te diste cuenta de que sueles repetir esto con frecuencia? Y en ese instante, la mesa se voltea. El narcisista, que estaba acostumbrado a juzgar, ahora se siente expuesto y odia eso. Estas preguntas, dichas con calma y firmeza, tienen un poder inmenso. Desestabilizan porque obligan al narcisista a mirarse a sí mismo, aunque sea por un segundo. Y para quien construyó una imagen perfecta, ese autoanálisis es incómodo. La inseguridad aparece, la duda se instala, porque cuando cuestionas con inteligencia, sin atacar, él pierde el control de la conversación. El juicio deja de ser unilateral, y eso le hace percibir que ya no está lidiando con alguien frágil. Si quieres aplicar esta técnica, comienza poco a poco. Ante una crítica injusta, pregunta: ¿realmente crees esto o solo estás tratando de provocarme? O entonces, ¿qué exactamente querías con esa frase? Y observa, vas a notar la confusión en sus ojos. Puede tratar de desviar, cambiar de tema, burlarse, pero la semilla fue plantada. Estas preguntas no son sobre cambiar al narcisista, sino sobre mostrar que ya no estás en el papel de acusada. Ahora eres tú quien conduce. Esta inversión de juicio pone al narcisista donde nunca quiere estar, bajo observación, y el efecto de esto es inmediato. Pierde la comodidad de controlar la narrativa, y más que eso, comienza a sentir que está lidiando con alguien que ve, alguien que ya no va a aceptar todo callada. El tono cambia, la postura cambia, su miedo aumenta, porque en el fondo, lo que el narcisista más teme es perder el control, y cuando haces las preguntas correctas, en el tono correcto, siente que ese control ya no existe más. Técnica 8. Fin del escenario. El narcisismo vive de audiencia, necesita de alguien que admire, tema, reaccione, necesita de tu energía para alimentar el espectáculo que representa todos los días. Pero cuando simplemente sales del escenario, el show se acaba. Ya no hay más drama, no hay más discusión, no hay más audiencia,
Y para quien siempre tuvo el control del guión, eso es una tortura silenciosa. No te despides en voz alta, simplemente ya no respondes más. Y ese silencio, ese alejamiento emocional, lastima más que cualquier grito. Es en este punto que comienza a implosionar por dentro, porque el narcisista no sabe lidiar con el vacío. Puede fingir indiferencia, reírse, mostrarse ocupado. Pero cuando percibe que perdió al público principal, tú, la desesperación comienza a aparecer. Y mientras más te mantienes firme, más siente. El escenario ahora está vacío. Y entiende, aunque no lo admita, ya no vas a interpretar más el papel que escribió para ti. Esta técnica es poderosa justamente porque no exige confrontación. No necesitas avisar nada. Basta dejar de dar atención, dejar de reaccionar, dejar de participar de la representación emocional. Cuando provoque, no entres. Cuando se victimice, no te emociones. Cuando trate de provocarte, solo observa. Esto debilita la estructura que construyó. Y lo mejor, te hace recuperar tu fuerza de forma silenciosa, sin perder energía con quien solo quería chuparte. El fin del escenario es el inicio de tu libertad. Es cuando entiendes que ya no necesitas participar más de la obra, que puedes salir sin gritar, sin explicarte, sin suplicar. Te retiras con dignidad y eso es más fuerte que cualquier venganza, porque el narcisista va a sentir, y mucho. Y por más que trate de disimular, por dentro sabe, perdió lo único que realmente le daba poder, tu atención. Y cuando desapareces del escenario, él desaparece contigo. Si este video tuvo sentido para ti, comenta aquí abajo. Ahora sé cómo protegerme del narcisismo. No estás exagerando ni volviéndote loca. Todo lo que sientes tiene explicación, pero también tiene salida. Y estas técnicas que aprendiste hoy son solo el comienzo. Si existe una parte tuya que aún se siente atrapada, culpable o cansada de luchar sola, entonces necesitas leer el ebook. Es un libro virtual que recibes inmediatamente, directo en tu celular o computadora. Ahí explico con calma y profundidad cómo salir de ese ciclo con firmeza y claridad. Además, también vas a recibir 2 materiales que completan todo. Uno sobre el lenguaje oculto que el narcisista usa para confundirte y otro para ayudarte a reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera, incluso después de tanto abuso emocional. Todo esto está en el primer comentario fijado aquí abajo. Solo tienes que hacer clic. Y si este contenido te ayudó de alguna forma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estamos trabajando con mucho cariño para llegar a los 100,000 suscriptores y continuar llevando este conocimiento a quien lo necesita. Y recuerda, no estás sola o solo. Hasta el próximo video.